Bueno, ¿cómo les va? Hoy entonces el tema de hoy es agrandamiento, o bien también llamados hipertrofia, ¿sí?, de las cavidades cardíacas. En primera instancia entonces vamos a tener en cuenta el agrandamiento o hipertrofia de las aurículas. Vamos a ir empezando a hablar hablando de diferentes patologías para que ustedes las vayan asociando, ¿sí?, y vayan diferenciando lo normal de lo patológico. Cuando hablamos de hipertrofia o agrandamiento de las aurículas, nos referimos a que ese agrandamiento o esa hipertrofia puede estar dado o bien por un engrosamiento de las paredes, ¿sí?, de las aurículas, o bien por una dilatación de la cavidad. Pero cualquiera de los dos motivos se puede producir por un esfuerzo, es decir, porque hay una dificultad, la aurícula está realizando un mayor trabajo, ¿sí? Por eso el engrosamiento o la dilatación, porque hay una incapacidad por algún motivo, ¿sí?, de que pase el flujo de sangre desde las aurículas a los ventrículos. También puede pasar que no sea por una alteración a nivel de las paredes o a nivel muscular, sino que también puede estar dado por una alteración a nivel de las válvulas, ¿sí?, ya sea las válvulas bicúspide mitral del lado izquierdo o tricúspide del lado derecho. O mismo alguna alteración o disminución en el flujo de los vasos que ingresan a las aurículas, como ser las venas cava superior o inferior, ¿sí?, que también estas alteraciones pueden venir de alteraciones iniciales a nivel, dijimos que recuerden que las venas cava superior e inferior traen sangre, en el caso de la aurícula derecha, traen sangre carboxigenada desde tanto cabeza y miembro superior en caso de vena cava superior, tronco y miembro inferior en caso de vena cava inferior. Obviamente, si hay algún déficit circulatorio a nivel por una trombosis o un trombo o alguna obstrucción de alguno de los vasos que implican cualquiera de estas localizaciones, puede generar un déficit de llegada entonces de torrente circulatorio a la aurícula derecha, lo que va a implicar entonces un mayor esfuerzo por parte de las aurículas de poder compensar ese pasaje de sangre, ¿sí?, hacia los ventrículos. Es decir, el corazón el esfuerzo trata de aumentar su contractilidad para tratar de compensar ese pasaje de sangre a los ventrículos y que después, cuando ese torrente circulatorio llegue a los pulmones y se realice el intercambio, la hematosis de la que habíamos hablado previamente en condiciones normales, ¿sí?, llegue la suficiente cantidad de sangre a los alvéolos como para que pueda hacerse ese intercambio y después el corazón izquierdo reciba el suficiente volumen de sangre oxigenada para que pueda ser redistribuida a todos los tejidos. Si esto no ocurre, lógicamente, si hay un déficit a nivel circulatorio en general o algún problema a nivel vascular periférico, lógicamente eso va a repercutir a la larga sobre el corazón izquierdo. Cuando hablamos de agrandamiento, recuerden que hablamos de hipertrofia, ¿sí?, también. Las sobrecargas de trabajo de las aurículas se traducen en una perturbación, lo que habíamos dicho recién, o una alteración en la conducción del estímulo auricular. Es decir, por X motivo, por más que haya el hecho que haya un agrandamiento, no quiere decir que haya mayor contractilidad o mayor pasaje de flujo de sangre. ¿Sí? Hay que verificar dónde está el problema y cuál es el problema. La cuestión es que este agrandamiento de las aurículas me va a generar, si lo traspaso a la visualización en un electrocardiograma, lógicamente me va a generar una alteración tanto en la morfología como en las dimensiones, como en la posición eléctrica en cuanto al eje eléctrico, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de la onda P, estamos hablando de la contractilidad de las aurículas, ¿sí? Estas alteraciones pueden estar dadas. Si yo observo el electrocardiograma, puedo observar un agrandamiento solo de la aurícula derecha, puedo observar un agrandamiento tanto de la aurícula derecha como de la izquierda, vía auricular, por eso es vía auricular, o voy a poder observar un agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, está representado en el electrocardiograma a través de la onda P. Por eso es importante poder observar lo normal y de ahí diferenciar y sacar las diferentes, ¿sí?, de los diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en conjunto con el cardiólogo.
como siempre les digo a los compañeros y en los otros cursos, es que ustedes son un nexo, ¿sí?, entre lo que es la parte clínica y el cardiólogo, porque también ayudan, ¿sí?, aportan sus diferentes, con el informe, van a aportar diferentes diagnósticos presuntivos, es decir, yo pienso que pueden ser todas estas patologías. Y el diagnóstico definitivo lo va a dar o el cardiólogo, pero lógicamente no solo, sino ayudado con otras manifestaciones, ya sea la clínica, y si con el electrocardiograma y la clínica no llega a un diagnóstico definitivo, lógicamente se pueden realizar otros estudios como una radiografía de tórax, un Doppler, lo que sea, dependiendo de todas las sospechas clínicas que yo tenga. Acá entonces es cuando hablamos del eje cardíaco. Recordemos que en condiciones normales el eje, el eje que tiene que ver con la contractilidad, la dirección de la contracción de las células cardíacas, que en condiciones normales eran de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Esa es la condición normal, ¿sí? Hay una correcta contractilidad y un correcto bombeo a nivel cardíaco. Pero cuando hay, lógicamente, alguna alteración, como en este caso una hipertrofia o agrandamiento auricular, lógicamente va a haber mayor, fuerza de impulso a nivel de esa cavidad. Por ende, puede llegar a generar un desplazamiento del eje, ¿sí? Bueno, acá dijimos entonces que el agrandamiento auricular consta de 3 etapas. En la primera, esto es igualmente en condiciones normales. En condiciones normales, primero hay una activación de la aurícula derecha, ¿sí?, que tiene una duración de 0,03 segundos. Es decir, primero necesitan activarse, contraerse las aurículas y simultáneamente después hay contracción, porque esto es toda una sesión, digamos, un eje consecutivo, ¿sí? Es decir, van funcionando en forma circular todas las cavidades porque se están traspasando esos estímulos para que después, una vez, esto es en cuestiones de segundos, una vez que se transmite todo ese impulso eléctrico a todas las paredes y todas las cavidades, ahí surge la contracción, ¿sí?, y el pasaje de flujo de oxígeno a los tejidos. Entonces, en la primera, que solo hay activación de la aurícula derecha, dura 0,03 segundos. En la segunda se continúa con la activación de la aurícula derecha e inicia la de la aurícula izquierda, que tiene una duración de 0,04 segundos. Y por último, finaliza la despolarización de la aurícula izquierda, que dura 0,02 segundos. Por lo tanto, la contracción, ¿sí?, o despolarización, como ustedes le dicen, o agrandamiento de las aurículas tiene una duración de 0,11 segundos. ¿Por qué? Porque primero, recuerden, cuando hablamos de despolarización hablamos de contracción, ¿sí? Primero despolariza la aurícula derecha, una vez que despolariza, esa despolarización se traspasa a la aurícula izquierda y de ahí contraen en conjunto, ¿sí? Es decir, hay un estímulo de células subsecuente, digamos, en forma consecutiva, primero derecho, izquierdo, y después, una vez que están estimuladas todas las células, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, ahí generan la contractilidad de las aurículas para pasar los estímulos hacia los ventrículos. Acá tienen la imagen, ¿sí?, de primero, por eso también es importante saber observar la morfología, si lo traspolamos a un electrocardiograma, porque si hay una hipertrofia o un agrandamiento solo de la aurícula derecha, va a generar una alteración en la morfología de la onda P, ¿sí? Si hablamos entonces de un agrandamiento o hipertrofia de la aurícula derecha, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Una hipertensión pulmonar, que puede ser primaria o secundaria, es decir, primaria es porque el paciente ya nace con esa alteración, ¿sí?, ya sea por herencia o porque nació con esa alteración a nivel vascular. Recuerden que entran por lo que es de los vasos pulmonares, ¿sí? Es decir, y secundaria, si hay una alteración en algún órgano que genere en forma secundaria afectación cardíaca, como por ejemplo, tengo una alteración a nivel pulmonar, ¿sí?, es decir, una patología respiratoria
que lógicamente toda patología respiratoria genera vasoconstricción. Y obviamente esto va a repercutir en forma secundaria, indirecta, en los vasos cardíacos y en las cámaras cardíacas. Es decir, nunca, ¿por qué? Porque el corazón está forzándose para tratar de proporcionar y compensar ese déficit de oxígeno que hay en los pulmones. Otras cuestiones pueden ser por enfermedades de la válvula tricúspide, que dijimos que la válvula tricúspide es la que separaba aurícula derecha de ventrículo derecho. ¿Qué pasa? Puede pasar que haya un déficit en su apertura, ¿sí? Es decir, una estenosis o una insuficiencia de la válvula, que también puede ser congénito, puede ser por una causa reumática, puede ser por causas infecciosas, ¿sí? Por causas de tumores, ¿sí? Que generan metástasis, o bien causas congénitas, como dijimos hoy, de nacimiento, ¿sí? Es decir, las cuales hay que tratar en esos casos se hacen tratamientos preventivos, pero no son curativos, porque ya la persona nace con esa malformación. Y después vamos a tener lesiones, cardiopatías congénitas, otras cardiopatías congénitas con sobrecarga del corazón derecho, ¿sí? Porque ya también están instaladas en ese lado del corazón derecho, no solo de válvulas, sino también puede ser alguna alteración congénita en la contractilidad o en alguna de las cavidades, y si no, lesiones miocárdicas. Recuerden que el miocardio es la capa media de las paredes del corazón. De adentro hacia afuera tenemos el endocardio, el miocardio, que es la capa muscular, y el pericardio, que es la capa externa. En el miocardio transcurren las fibras musculares, por lo tanto es de lo cual va a depender la contractilidad cardíaca. Dentro de estas lesiones miocárdicas tenemos la miocardiopatía dilatada, que son cardiopatías, enfermedades específicas del miocardio, y las miocardiopatías restrictivas, ¿sí? Es decir, que no hay posibilidad de que ese corazón, en el primer caso la dilatada es que está constantemente dilatado, el corazón expandido, ¿sí? Esa cavidad, y al estar constantemente expandidos no tiene la fuerza de poder dispersar y expandir ese flujo de oxígeno. Y en el caso de la restrictiva no tiene capacidad de expandir directamente, en el otro de contraer y en este de expandirse, porque es restrictiva, está como siempre encogida. En el caso entonces de la fisiopatología, seguimos con el tema del agrandamiento de la aurícula derecha. En cuanto a la fisiopatología, nos referimos a la dirección del eje. Los vectores dominantes de la aurícula derecha, de acuerdo con la configuración vertical, ¿sí?, se dirigen hacia abajo y adelante. En reglas generales, recuerden que el eje está dirigido de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando hablamos solo de aurícula derecha, el eje entonces está dirigido hacia abajo y adelante, ¿sí? Porque solamente estamos con la despolarización y contracción de la aurícula derecha. Después se desplaza, como habíamos dicho, a la aurícula izquierda. Recuerden entonces que si nos traspolamos a lo que es si lo traspolamos entonces a la observación de este agrandamiento de la aurícula derecha en el electrocardiograma, recordemos que yo en primera instancia, si vemos la tira del electrocardiograma, primero van a estar ubicadas las derivaciones frontales, en donde vamos a leer primero las bipolares, después las unipolares, y después las transversales, ¿sí?, que serían las precordiales. Vista desde un plano frontal, este plano frontal nos permite evaluar las derivaciones frontales, es decir, bipolares y unipolares, ¿sí? Y con el otro plano veo solo las precordiales, ¿sí? Que dentro de las precordiales voy a tener, cuando puedo observar las derivaciones que corresponden al corazón derecho y las derivaciones que corresponden al corazón izquierdo. Recordemos acá que cuando hablamos de aurículas, ¿sí?, que es decir, cuando tenemos información, nos aporta información sobre la a través de la onda P. Recuerden que ¿dónde se origina la onda P? En el nódulo sinusal, ¿sí?, que es el primer, eje automático, ¿sí?, es decir, el primer nódulo en donde, a partir del cual se va a emitir el estímulo para que se contraigan las aurículas, ¿sí?, que representa entonces la despolarización o contracción de ambas aurículas.
¿Dónde lo vamos a observar mejor? En las derivaciones D2 y B1, ¿sí? Que es D2, que es la bipolar. Dijimos que acuérdense que primero leemos bipolares, unipolares, que son las frontales, y después las precordiales. Pero lo vamos a poder observar mejor, ¿sí? En D2 y B1. Siempre la derivación, la onda P va a tener que ser positiva en las derivaciones D1 y D2 y negativa en ABF, cuando sea, si es que es normal. En B1 puede ser positiva o negativa. La altura máxima, es decir, el voltaje máximo tiene que ser de 0,25 milivoltios en derivación D2. Y la duración, es decir, en sentido horizontal, tiene que ser menor a 0,11. Por lo tanto, según lo que tenemos acá, entonces recuerden, las PAL se va a caracterizar en un plano frontal, que es donde veíamos a partir de un plano frontal, veo las derivaciones bipolares y unipolares, ¿sí? En donde vamos a ver ondas P altas y acuminadas, ¿sí? Es decir, son uniformes en derivación de 2, de 3 y ABF, y tienen que ser mayor, ¿sí? A 0,25, y el eje de la onda P va a estar ubicado entre 75 y 90 grados, menos en ABL, que va a ser diferente, y máxima positividad en D2, D3 y ABF, que es lo que dijimos recién. Bueno, continuamos entonces, vista la hipertrofia o agrandamiento auricular, vista desde un plano horizontal, que dijimos que los evaluamos a través de las derivaciones precordiales, ¿sí? La onda P en este caso se va a observar positiva y acuminada, picuda, ¿sí? O en forma de tienda de campana. En B1 y en B2 van a tener valores mayor a 2 milímetros con más especificidad en el plano frontal, es decir, como es lo primero que tengo que ver, las voy a poder evidenciar mejor en un plano frontal. Fíjense la diferencia de cómo se observan las morfologías, por eso es muy importante también lo visual, ¿sí? ¿Qué hice, Hugo? Vení. Ey. ¿Borré solo esta? Si yo hice para atrás, así. Si hice con la flechita así para atrás, borré esa. Ah, pero tan poquito iba filmando. No, solo ahora hice eso para atrás. QR. Hay sobrecarga solo de la aurícula derecha. Acá van a ver, ¿sí? el dibujo en donde van a tener el primero, en este primer caso, en donde van a ver el signo de Sodi-Pallares. ¿Por qué? Porque dijimos que hay sobrecarga auricular directa. Fíjense, en esto solamente hay sobrecarga auricular, ¿sí? No tienen otra. Y después vamos a tener el otro, el de Tranchesi, ¿sí? Que es este segundo, ¿sí? Esquema, este segundo electro. Estamos en donde hay un aumento brusco entonces de la amplitud de la onda R de B1 para B2. Bueno, entonces acá tenemos, ante un agrandamiento de la aurícula derecha, lo que vamos a observar probablemente es una onda P picuda, ¿sí? En cara inferior mayor a 0,25 milivoltios, la onda P mayor a 0, milivoltios en el caso de derivaciones precordiales B1 o B2, pero que recordemos que las primeras derivaciones de B1 a B3 me aportan información sobre la aurícula derecha,
y las últimas me van a aportar información sobre, más que aurículas, sobre el corazón derecho, y las últimas derivaciones precordiales me aportan información sobre el corazón izquierdo. Por eso es que al ser aurícula derecha lo observo en estas primeras derivaciones. El signo de Macruz, ¿sí? Recordemos que es el que me permite hacer un diagnóstico, es un signo que me permite hacer el diagnóstico de una hipertrofia auricular, sea izquierda o derecha. Y es la relación entre la duración de la onda P, ¿sí?, del electrocardiograma, y la onda del segmento PR. El valor normal es entre 1 a 1,6, superior a la cifra normal en caso de una hipertrofia auricular izquierda, ¿sí? Es inferior en la hipertrofia auricular derecha, ¿sí? Parece normal si la hipertrofia afecta a ambas aurículas. ¿Estamos? El signo, entonces, el signo de Sodi, entonces, Payare, dijimos, vamos a encontrar el segmento QR en derivación precordial B1 y el de Tranchesi Peñalosa con pequeños complejos polifásicos en derivación precordial B1 y grandes ondas positivas y o negativas en derivación precordial B2. Ahora hablamos entonces de agrandamiento o hipertrofia de la aurícula izquierda, cuyas causas entonces pueden estar dadas por una valvulopatía mitral, es decir, ya sea estenosis o insuficiencia de la válvula mitral, que es la que separa la aurícula del ventrículo izquierdo, por una hipertensión arterial, es decir, que aumenta entonces el esfuerzo y el pasaje del flujo de sangre a nivel arterial, del flujo arterial, lesiones miocárdicas hipertróficas, cualquier alteración que afecte a nivel de la pared y por ende la contractilidad va a generar una alteración y por ende mayor esfuerzo de la cavidad cardíaca izquierda, así que es la mayor, digamos, responsable de poder dispersar el oxígeno a los tejidos. Obviamente una valvulopatía aórtica, ya sea por una estenosis, una insuficiencia o lo que sea, que haya a nivel de las válvulas aórticas, que es la responsable de poder transmitir y dispersar el oxígeno a los tejidos. Una cardioesclerosis, ¿sí?, que es por una alteración o desgaste o muchas veces característica propia del envejecimiento, ¿sí? Cardiopatías acianóticas, como ser una comunicación interventricular, coartación aórtica, ¿sí?, y la estenosis aórtica también. ¿Estamos? Son todas alteraciones a nivel de las válvulas más que nada. Bueno, entonces tenemos, ¿cuál es la característica fisiopatológica? Las fuerzas de despolarización, es decir, o contracción de la aurícula izquierda hipertrófica crecida, se dirigen entonces hacia atrás, arriba y a la izquierda. Es decir, si hay un engrosamiento de las paredes de la aurícula izquierda, hace que el vector de despolarización, de contractilidad de las células cambie y se dirige entonces hacia atrás, arriba y a la izquierda. Cambia el sentido de la despolarización o de la contractilidad de las células. Vamos a encontrar una onda P, ¿sí?, ancha, mayor a 0,11 segundos, es decir, con mayor recorrido de activación porque la aurícula izquierda corresponde al final de la onda P, ¿sí? Dijimos que la rama ascendente corresponde a la aurícula derecha y la rama descendente a la aurícula izquierda. Podemos encontrar ondas P melladas con escotadura mayor a 0,3 milímetros, El índice de Macruz, entonces, que corresponde a la relación entre la duración de la onda P con la duración del segmento PR. En un plano horizontal dijimos que veíamos las derivaciones, me permitían evaluar las derivaciones precordiales. Vamos a tener un componente positivo inicial de la aurícula derecha seguido de uno de más duración, amplitud y negativo de la aurícula izquierda. El índice de Morris, entonces, el valor va a ser, en donde evalúa más que nada las derivaciones precordiales, vamos a tener un valor normal hasta 0,04 milisegundos. En reglas generales tenemos que acordarnos entonces que ante una sobrecarga de la aurícula, es decir, un agrandamiento de la aurícula izquierda, vamos a encontrar la duración de la onda P de más de 0,09 segundos. Vamos a encontrar, ¿sí?, una onda P mellada en derivaciones de 1 o de 2, ¿sí? Podemos encontrar también una onda P mitral,
¿sí? El índice de Morris, que va a tener una negatividad tardía más notable en derivaciones precordiales B1, B2 y negatividad en derivación precordial B1. Bueno, esto es en relación entonces al agrandamiento de lo que es la aurícula izquierda. Vamos a tener entonces una onda P, ¿sí? Mayor, ¿sí? Yo les hablo de 0,9, pero bueno, acá también 0,12 dependiendo del libro. Si hoy les dije el valor de 0,12 menor a 0,12, pero también se puede tomar como 0,9, que es el intervalo, a 0,12. Vamos a encontrar entonces una onda P mellada, ¿sí? En derivaciones de 1, de 2, una onda P mitral, ¿sí? También es característico, el índice de Morris, en donde vamos a tener una negatividad tardía, que va a ser más notable en las derivaciones B1 y B2, y la negatividad, ¿sí? En derivación precordial B1. Y por otro lado, el índice de Macruz, que va a ser mayor a 1,6. Ya cuando hablamos entonces de una hipertrofia biauricular, es decir, un crecimiento biauricular de ambas aurículas, las causas pueden estar dadas. Ya son pacientes crónicos, por lo general, en pacientes reumáticos con enfermedades reumáticas y lesiones plurivalvulares, es decir, de todas las válvulas o la mayoría, miocardiopatías dilatadas con hipertensión pulmonar, pacientes con cardiopatías congénitas, es decir, ya de nacimiento, con compromiso de todas las cavidades o con hipertensión pulmonar secundaria, pacientes con cardiopatías globales con participación simultánea de las 4 cámaras, ¿sí? Cuyas causas pueden ser una cardioesclerosis, ya hay una dificultad general, ¿sí? Por degeneración de la capa muscular, miocardiopatías congestivas o endomiofibrosis, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características entonces si hay crecimiento biauricular? Más que nada la vamos a detectar entonces en el caso de la derivación precordial B1, en donde vamos a poder llegar a ver onda P bimodal, ¿sí? Ondas P acuminadas, ¿sí? O teniendo en cuenta que el signo de Macruz es normal, ¿sí? Ahora vamos al agrandamiento ventricular o hipertrofia ventricular. También lo mismo, ¿sí? Si tenemos con la hipertrofia ventricular izquierda, ¿cuáles suelen ser las causas más frecuentes? Una hipertensión arterial. Recordemos que lo que respecta entraba por corazón izquierdo, ingresaban entonces las venas pulmonares y salían la arteria aórtica. Entonces, cualquier lesión a nivel valvular o a nivel de alguna de las cavidades me puede generar por exceso de trabajo una hipertrofia ventricular izquierda. Incluso a partir de una hipertrofia auricular, si no lo resuelvo, puede evolucionar a una hipertrofia ventricular que después me va a generar entonces una insuficiencia cardíaca crónica. Va a terminar porque ya el corazón no hay manera de que lo resuelva. ¿Cuáles suelen ser las causas? Entonces, una hipertensión arterial, que es algo muy común, una valvulopatía aórtica, como habíamos dicho, ya sea una estenosis, una insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, que era la O bicúspide, que es la válvula que separa aurículas de ventrículos, una miocardiopatía hipertrófica o bien dilatada, las cardiopatías congénitas acianóticas, ¿sí? Ya problemas de base, o en aquellos atletas que generan actividad física en exceso, ¿sí? Y pueden desencadenar una sobrecarga, ¿sí? Cardíaca. En condiciones fisiológicas, fisiopatológicas, lo que ocurre es que va a haber un aumento de la masa, ¿sí? Muscular hipertrofiada, es decir, hay un exceso de trabajo, hace que las células generen una hipertrofia, ¿sí? Con alteración geométrica de la proyección de la fuerza, es decir, el corazón va a llegar un momento que de tanto hacer fuerza va a generar un agotamiento de esa contracción de las células, lo que va a generar también una desviación del eje de contractilidad, ¿sí? Va a haber una reducción o disminución relativa del tejido fibroso porque hay un desgaste, ¿sí? Con aumento de voltaje en el voltaje o bien en la altura de las cavidades izquierdas, ¿con quién estaban representadas? Con el complejo QRS, ¿sí? Y la onda T.
Hablamos de a nivel, si nos desplazamos al electrocardiograma, el complejo QRS me habla de contracción, ¿sí? Que es lo que precisamente en una hipertrofia, al haber un engrosamiento de las paredes, vamos a tener un complejo QRS más amplio, porque va a haber mayor contractilidad, pero por la misma fuerza, porque las paredes están engrosadas, y la onda T, que implica entonces relajación ventricular. Entonces, vamos a tener un aumento de la masa muscular hipertrófica, de las células hipertrofiadas, alteración de la proyección de las fuerzas y reducción entonces del tejido fibroso. ¿Cómo influye la hipertrofia del ventrículo izquierdo en los vectores? Obviamente va a exagerar el predominio en la dirección de ese vector. Desequilibra a favor de la masa paraseptal izquierda, ¿sí? Es decir, en lugar, bien, que está bien que el vector se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda, pero va a tener mayor impulso hacia la izquierda, va a estar más desplazado hacia la izquierda que lo normal. Y muchas veces puede invertir el sentido del vector, es decir, está haciendo tanto trabajo que el vector termina desplazándose para poder compensar al lado derecho. Entonces le va a generar el trabajo al ventrículo derecho. Bueno, otros hallazgos que podemos encontrar es mayor grosor de la fibra, más elongación o prolongación del sistema de conducción, dilatación del ventrículo izquierdo, con aumento de la duración del complejo QRS. Lógicamente al tener una mayor actividad, es decir, se va a visualizar mayor trabajo a nivel del complejo QRS. Ese mayor trabajo no quiere decir que yo tenga, por más que yo tenga mayor actividad de los ventrículos, no quiere decir que sea mejor redistribución, haya mejor redistribución de oxígeno en los tejidos, porque ya ese corazón está enfermo. Por lo tanto, puede haber una anoxia, es decir, déficit de oxígeno y perturbación en el metabolismo de las fibras por el flujo coronario insuficiente. Vamos a tener un déficit porque por eso mismo está tratando de compensarse el corazón. Lo mismo que esto va a generar cambios en la repolarización, o sea, en la relajación. Por más que se relaje, no se va a relajar de manera completa. El ventrículo izquierdo dilatado se acuesta sobre el diafragma. Al haber hipertrofia, ¿sí? Va a haber, desplazamiento no solo del eje, de la punta del corazón, y se va a acostar va a horizontalizarse, ¿sí? Por eso cambia el sentido de todos los aspectos, no solo del eje, sino de toda la redistribución, y se apoya sobre el diafragma. Y va a haber una sobrecarga secundaria en la aurícula izquierda. Lógicamente, si no está pudiendo hacer trabajo, hay un retorno del trabajo ventricular hacia la aurícula y terminamos teniendo entonces una hipertrofia también auricular. Vista desde un plano frontal, ¿sí? Dijimos que evaluábamos las derivaciones en primera instancia bipolares y después las unipolares. Si vemos la derivación de 1, entonces vamos a ver que vamos a observar el intervalo, el segmento QR, ¿sí? En donde el corazón se va a encontrar horizontal. En la derivación D3 vamos a observar el intervalo RS, ¿sí? ABL es el patrón QR en R, ¿sí? Que va a ser mayor o igual a 7,5 milímetros o 10 milímetros. ABF, ¿sí? Que ya estamos hablando de las derivaciones unipolares, que son vistas desde un plano frontal, habíamos dicho. Vamos a tener el patrón RS, ¿sí? Si el corazón es vertical, QR con una onda R mayor o igual a 20 milímetros. En el caso de ABR, predominan las fuerzas negativas, ¿sí? Con un QR con onda Q mayor o igual a 14 milímetros. Las mejores precordiales para poder verlas son las derechas. Dijimos que de B1 a B3, B1 a B2 son las derivaciones precordiales derechas, ¿sí? En donde vamos a observar una imagen RS. En el caso de las precordiales izquierdas, B5, B6, porque B3 es intermedia, por eso siempre digo B1, B3, porque B3 es la intermedia, ¿sí? Corresponde más que nada al intervalo, ¿sí? Interventricular e interauricular.
La máxima expresión, en el caso de las precordiales izquierdas, es la máxima expresión de una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Donde vamos a ver específicamente el cambio específico del complejo QRS. La imagen QR con cambios secundarios en la repolarización, ¿sí? Es decir, cuando empieza la onda T. La onda R, entonces, tiene un gran voltaje mayor a 27 milímetros en las derivaciones precordiales B5, B6, y la duración total del complejo QRS, ¿sí? Si bien tiene altura, no amplitud, va a ser de 0,10 a 0,11, ¿sí? Cuando lo normal habíamos dicho que era hasta 0,12. No varía en la duración, sino en la amplitud, en el voltaje. Bueno, entonces ante una hipertrofia del ventrículo izquierdo, yo lo que voy a observar en el electrocardiograma van a ser el ritmo sinusal, es decir, va a haber onda P, atrofia de la aurícula izquierda, ¿sí? Vamos a tener una alteración, ¿sí? En cuanto digamos, a la rama ascendente, ¿sí? De la contracción auricular que corresponde a la onda P, ¿sí? Vamos a tener un ascenso, va a cambiar la morfología. Si se instala una fibrilación auricular, ¿sí? Puede ser un signo grave de deterioro, ¿sí? Clínico, el intervalo PR no suele modificarse. Si el corazón está en posición horizontal, vamos a ver que ABL, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria, a la relación, perdón, entre B1 y B2, ¿sí? Y el eje cardíaco, es decir, la despolarización, va a estar entre los cuadrantes de más 30 y menos 30. ¿Cuáles son las causas entonces de una hipertrofia del ventrículo derecho? ¿Sí? Ya hablamos del corazón derecho, por lo tanto va a generar un leve desplazamiento también del eje, de la despolarización. Las causas pueden ser una cardiopatía congénita, ¿sí? Una enfermedad pulmonar, comunicación interauricular, hipertensión pulmonar por shunt o cardiopatías congénitas cianóticas. Otras causas pueden ser valvulopatías mitrales, ¿sí? Que están complicadas con una hipertensión pulmonar, ¿sí? En una esclerosis múltiple, hipertensión pulmonar primaria o secundaria, ya sea como shunt o neumopatías, cor pulmonar agudo o crónico. ¿Qué va a pasar fisiopatológicamente? Vamos a encontrar un aumento, como en el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, de la masa muscular, ¿sí? Es decir, va a generar por el mismo esfuerzo de contractilidad, como alguien que hace deporte, aumenta la masa muscular y en este caso aumenta la masa muscular del ventrículo derecho. Va a haber una alteración geométrica de la proyección de sus fuerzas, por lo tanto va a cambiar el sentido del eje en forma indirecta. Y va a haber una reducción relativa del tejido fibroso intersticial. Esto lo que va a generar es un aumento del voltaje de las cavidades derechas. Vamos a encontrar entonces la rama ascendente que corresponde a las ramas derechas, el corazón derecho, van a estar, digamos, más ascendentes, con diferente morfología, ¿sí? Tenemos entonces cómo influye la hipertrofia del ventrículo izquierdo en los 4 vectores. Si tenemos una hipertrofia con sobrecarga sistólica, es decir, mayor contractilidad, fuerza de contracción, va a disminuir el predominio del vector 1 septal izquierdo. Contrarresta el dominante, ¿sí? Vector 3 izquierdo y acentúa el sentido natural del vector 4. Si hay una hipertrofia del ventrículo derecho con sobrecarga diastólica, es decir, mayor poder de relajación, la dilatación y la elongación de las fibras musculares y de las fibras, ¿sí? De la rama derecha prolonga el tiempo de despolarización. Ahí vamos a encontrar las prolongaciones de los intervalos y duración del complejo QRS, que es más característico, ¿sí? De un bloqueo incompleto o completo de rama derecha por hipertrofia del ventrículo. ¿Cuáles son los cambios en el electrocardiograma entonces? Vamos a tener una alteración en la despolarización o contracción de los ventrículos, más que nada del derecho, pues estamos hablando de hipertrofia derecha. Lo que origina un aumento de los voltajes, esto es en altura, de los complejos que registran las cavidades derechas, es decir, de la rama ascendente.
Y si hay dilatación, se suma un retardo o bloqueo de rama derecha. Cambios secundarios en la repolarización, es decir, en la relajación, ¿sí? Por desproporción entre el flujo coronario, es decir, hay poco flujo para que se pueda relajar por completo, que haya entrado. Se está produciendo precisamente la contractilidad, el aumento, porque no le está llegando mucho flujo de oxígeno. Y la mayor demanda del músculo hipertrofiado o por los trastornos de la conducción intraventricular, ¿sí? Es decir, se altera ya la conducción porque no hay estímulo que le llegue, no hay oxígeno, flujo de sangre. Posición del corazón vertical con rotación horaria, lógicamente ya cambia el sentido de la despolarización o contracción. Y desviación del eje hacia la derecha, porque en este caso toma el mando el ventrículo derecho. En un plano frontal, si vemos la derivación de 1, ¿sí? Similar a las precordiales izquierdas, complejos isodifásicos o con predominio negativo, RS o QRS, ¿sí? ABL va a ser semejante a D1, perdón. ABR, mejor derivación, es la mejor derivación que yo puedo observar para sugerir hipertrofia del ventrículo derecho. En este plano QR o R pura, en donde R va a ser mayor a 5 milímetros y la relación QR es menor a 1. Entonces, ABF menos D2 y D3, ¿sí? Complejos francamente positivos y onda T negativa, en donde vamos a ver entonces, en conclusión, ABF, D2, D3 van a ser positivos y onda T negativa. ¿Cuáles son las mejores precordiales para verlas? Las precordiales derechas, ¿sí? Pues estamos hablando de ventrículo derecho, en donde vamos a tener las derivaciones precordiales B1, B2 y la derivación entonces unipolar, ¿sí? ABR, del brazo derecho. Se pierde el predominio de la onda S en relación a la onda R, ¿sí? La onda R va a ser igual o mayor a la onda S, ¿sí? Y acá se usa el índice de Cabrera, con la relación entre R sobre R más S, cuya relación va a ser igual a mayor, más o igual a 0,5. Si R es mayor a 7 milímetros en B1, B2, después imagen de bloqueo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha, pueden encontrar también, son todas las imágenes que pueden observar. Y en las precordiales izquierdas B5, B6 no se registra, digamos, acción del ventrículo izquierdo por rotación horaria. La onda S va, por lo general, suele ser mayor o igual a 7 milímetros. Si hacemos una diferencia, una comparación entre una y otra, entonces en la hipertrofia del ventrículo izquierdo vamos a encontrar una alteración en la despolarización o bien contracción de los ventrículos, con aumento de la amplitud, es decir, del ancho de los complejos y retardo de ellos. Vamos a tener cambios secundarios en la repolarización, o sea, en la onda T, ¿sí? Vamos a tener una posición horizontal, ¿sí? Del corazón con rotación antihoraria, ahí va a cambiar el sentido del eje, desviación del eje hacia la izquierda, el índice de Sokolov mayor o igual a 35 milímetros y el de Lewis mayor a 17 milímetros. Y aumenta la onda R en derivaciones izquierdas. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a tener alteración en la despolarización o contracción de los ventrículos, con aumento de los voltajes de los complejos que registran las cavidades derechas, es decir, B1, B2. Y si hay dilatación, retardo o bloqueo de rama derecha. Hay cambios en la repolarización, ¿sí? También hay cambios en la onda T, posición vertical del corazón con rotación horaria, en este caso hay desviación del eje hacia la derecha, desviación, bueno, del eje hacia la derecha, Sokolov, ¿sí? Mayor o igual a 10,5, el índice de Lewis menor a 14 milímetros, y aumenta la onda R en las derivaciones derechas. Bueno, yo sé que es un lío en cuanto a todos los conceptos y demás, pero bueno, a medida que vayamos avanzando igual van a ir entendiendo. Igual cualquier duda que tengan me escriben, ¿sí? Al Classroom, cualquier manifestación o cualquier pregunta que quieren hacer, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase.